Mientras David se encontraba en la cueva de Adulán, un lugar frío, un lugar difícil, donde vemos en la palabra de Dios las personas que se unieron a él estaban en peor condición que él probablemente, o en igual condición. Sin embargo, vemos a David, un adorador que aún estando en esa situación crítica, perseguido para morir y también en este lugar escondido, pues vemos cómo David en la cueva escribe salmos a Dios. Escribió uno, dos o tres salmos. El asunto es que David, aún en medio de esta situación tan difícil, adoró a Dios en medio de su aflicción. Y hoy nosotros podemos deleitarnos en estos cánticos que son los salmos, en estas oraciones que hicieron tanto David como otros hombres de Dios y que son de mucha bendición para nuestras vidas. Vemos que David plasmó en los salmos que escribió, que no fueron todos, pero en cada uno de ellos sus experiencias. Y uno de los salmos que escribió fue el Salmo 142. Y en este salmo encontramos todo lo que necesitamos que aprender cuando estamos afligidos, amargados o endeudados o en cualquier circunstancia adversa. El versículo 1 del Salmo 142 comienza diciendo: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Lo que está diciendo el salmista es: con mi súplica individual, con un clamor personal, voy a clamar a Dios. Voy a suplicarle. Fíjese, David no le pide primero que lo saque, sino que le pide misericordia. Le pide a Dios que tenga misericordia de él en medio de la situación tan grave que él está atravesando. Algo interesante aquí es, como dice este versículo 1 del Salmo 142, que David decía: yo voy a hacer una oración yo a Dios, yo voy a hablar yo directamente con Dios. No es que voy a orar con otros, no es que voy a pedirle a otros que oren por mí, sino que yo con mi voz voy a clamar a Dios. Y si bien podemos pedir a otros que oren por nosotros, y si bien es bueno orar juntos, como dice la palabra de Dios, hay momentos en la vida y siempre debe haber un momento en que nosotros y Dios a solas tengamos esa intimidad, esa relación, porque es que si no tenemos una relación personal e íntima con Dios, nunca vamos a conocer a ese Dios. Si dejamos que otros oren por nosotros, entonces otros se llevarán la bendición y otros tendrán su experiencia con Dios, pero nosotros simplemente nos quedaremos con lo que obtenemos. Debemos depender siempre completamente de Dios. Y él sigue diciendo en el versículo 2: delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. ¿Delante de quién usted se está quejando? ¿Delante de quién usted está exponiendo su queja, su necesidad, su dolor? ¿A quién usted le está diciendo sus problemas? David dice: yo personalmente voy a hablar con Dios, le voy a pedir que tenga misericordia de mí y a Él yo le voy a exponer, yo le voy a poner sobre la mesa mi queja, mi angustia, mi dolor, mis enfermedades, mis deudas, todo. David dijo: yo lo voy a exponer delante de la presencia del que él sabía que podía librarlo de la mano de su enemigo. Y los versos 4 y 5, él continúa diciendo: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, dice David, tú, Señor, conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Pero luego que él expone su queja delante de Dios, mire cómo termina en el versículo 5. Clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza.
y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Ve usted? David no solo lo está diciendo o lo está escribiendo, sino que la esperanza, el consuelo, el refugio, la salida, la solución de David se encontraba en Dios. Por eso luego que les pone todo lo que él quiere es ponerle, cómo se encuentra, que le dice, mira mi diestra, mira, no hay quien me quiera conocer, me han escondido lazo, no tengo refugio, no hay quien cuide mi vida, Señor. Pero dice, proclamé a ti y dije en mi corazón, mi fe, digo, tú eres mi esperanza. ¿Es Dios tu esperanza? ¿Es Dios tu refugio? ¿Es Dios tu pronto auxilio en las tribulaciones, como lo fue para David? Decía, en la tierra de los vivientes, Señor, tú eres mi esperanza. Y continúa diciendo, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. La situación de David era crítica. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. David está diciendo, Señor, mira, óyeme, y los que me están buscando son más fuertes que yo, pero no más fuertes que tú. No más grande que tú, porque muchas veces cuando nos enfocamos en el problema o en los perseguidores o en los gigantes, decimos, wow, tengo un problema grande, una deuda grande, una enfermedad grande, perseguidores grandes. No, debemos exponerle a Dios esas cosas, pero a la vez debemos decir con nuestra fe, pero mi enfermedad es difícil, pero Dios es más grande. Mi deuda es mucha, pero Dios es más grande. Mis perseguidores son muchos, pero Dios es más grande y más fuerte que todos los que me persiguen. Y eso es así. No hay problema grande. Lo que tenemos, aquellos que tenemos nuestra esperanza en Dios, tenemos un Dios grande. Por eso cuando abrimos la boca y comenzamos a decir, ay, este problema mío tan grande, tan difícil. No. Usted debe declarar con su boca, tengo un Dios grande. Sí, estoy atravesando situaciones, estoy como David en una cueva, no sé qué hacer, pero tengo un Dios grande, porque verdaderamente nuestro Dios es muy grande. Y él culmina este salmo diciendo en el versículo 7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú, Señor, me serás propicio. Ahí vemos la situación sentimental, emocional, la lucha espiritual que tenía David. Él se sentía preso en su alma. Parece que no podía ni siquiera entonar esos cánticos que le agradaban a Dios. Se sentía quizás oprimido, pero él clama y dice, Señor, yo quiero alabarte. Así que libérame, saca mi alma de la cárcel para que yo pueda alabar tu nombre. Y así los justos me van a rodear porque tú me serás propicio. Pero vamos a ver cuál fue el plan que usó David para salir de la cueva. Obviamente guiado por el Señor. Era un hombre que amaba a Dios y que siempre estaba en comunión con Dios y se dejaba guiar por Dios. En 1 Samuel, capítulo 22, los versos 3 al 4, dice, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. En este versículo número 1, ¿qué vemos? Dependencia del Señor. Fíjate que David lleva a sus padres a Mizpa de Moab, se los encarga al rey de Moab, cuidando de sus padres. Y mira lo que dice al final, hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Esto habla de dependencia. David quizás con sus conocimientos y siendo un guerrero valiente podía hacer muchas cosas, pero él dependía completamente de lo que Dios iba a hacer con él. ¿Cómo sale David de la cueva? Más dependiente de Dios. Es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Declarar esto. Yo no sé qué va a hacer de mí, yo no sé qué Dios va a hacer conmigo, pero yo voy a esperar a ver qué es lo que Dios hará de mí. Pero claro, Dios hará tremendas cosas con aquellos que le creen y confían
en él. Segunda cosa muy importante, David era un adorador. Un adorador es una persona que vive, que tiene un estilo de vida que agrada a Dios. Y David salió de la cueva con adoración e intercesión. Y en otro de los salmos que escribió allí en la cueva, cuando huyó de delante de Saúl en la cueva, el Salmo 57 en su versículo 1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. David está diciendo: yo no me voy a rebelar contra ti, Señor. Yo no me voy a salir de tu voluntad. Yo no me voy a salir de debajo de tu designio. Me voy a amparar, me voy a refugiar bajo la sombra de tus alas, en tu presencia, hasta que tú determines que debe pasar esta prueba, que debe pasar esta situación. Lo peor que le puede ocurrir a un hijo, una hija de Dios, a una persona que sabe que tiene un Dios grande, es salirse de la guía, salirse del cuidado, salirse de la voluntad, por buscar un atajo, por hacer las cosas como ellos creen que se deben hacer, por utilizar estrategias humanas. Es lo peor que puede acontecer, porque en los quebrantos debemos permanecer ahí, en nuestro gran refugio, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos guardará, que nos librará y que nos sacará de la angustia en el momento que Él entienda que es el preciso. Otra cosa, otro de los planes de David para salir de la cueva: obediencia. Y lo vemos también ahí en 1 Samuel 22. En el versículo 5 dice: pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Como decía anteriormente, la cueva era una parada temporal en la vida de David. Dios la permitió por muchas razones, y creo que una de ellas fue para formar ese ejército de valientes que lo componían los afligidos, endeudados y amargados de espíritu, porque Dios es quien escoge y Dios es quien señala quién es que va a hacer y quién es que no va a hacer. Y vemos que el profeta Gad le dice: David, no te estés en este lugar fuerte. Anda, sal de ahí y vete a la tierra de Judá. Fíjese qué interesante que el profeta le envía a la tierra de Judá. Judá significa alabanza, celebrar. Y es allí donde Dios usa al profeta para sacar a David de la cueva y llevarlo al lugar de alabanza y de celebración. Aunque para algunos esa cueva era un lugar fuerte, que servía de refugio, que servía de protección y de escondedero, ese era un lugar temporal. No era el lugar que Dios tenía ni para David ni para los que con él estaban. Y David declaraba también en el Salmo 27 y sus versos 5 al 6: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. David sale de la cueva para Judá. También el Salmo 141 y sus versos 8 al 10, otro salmo de David. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo pasaré adelante. David sabía que en su Dios, tu Dios, mi Dios, estaba la victoria. Por eso él clamaba a Dios, dependía de Dios y obedecía a Dios donde quiera que vivía, donde quiera que estuviera, sea cual sea su situación, adoraba, alababa a ese Dios que merece toda nuestra alabanza y adoración. En todo tiempo, decía David en el Salmo 34, voy a bendecir a Dios en la alegría y en la tristeza, en la cueva y fuera de la cueva. En todo tiempo tenemos que alabar a Dios, porque Dios se deleita con nuestra
alabanza. Filipenses capítulo 3 y su versículo 13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante, al premio supremo, llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice el libro de Hebreos, el autor y consumador de la fe. Si tú te encuentras en una cueva como se encontraba David, si tú te encuentras en un encierro, si tú te encuentras con un problema terrible o si tú eres afligido, endeudado o amargado de espíritu, yo te invito a que pongas la mirada en Cristo Jesús. Depende completamente de Él. Clama a tu Dios, espera en Él y Él hará. Olvídate de la cueva. Dios seguirá guiando tus pasos como lo hizo con David. Y tú también, como declaraba David, caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo pasaré adelante. El caballo se alista para el día de la batalla, pero quien da la victoria es el Señor. A Él sea toda gloria y toda honra.